Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y las historias que están dando de qué hablar. Hoy prepárense porque venimos con algo que ha sacudido los cimientos del panorama de la farándula turca, y por extensión, ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo. Sí, hablamos de esa noticia que el 16 de enero de 2026 nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia que involucra a dos nombres que ya saben que nos encantan y que han protagonizado tantas idas y venidas, que ya casi parecen personajes de una telenovela, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que compartimos aquí. ¡Vamos allá! La fecha es clara, 16 de enero de 2026. Y el titular que recorrió Internet, las redes sociales, los foros de fans y hasta las redacciones de las revistas de corazón, no dejaba lugar a dudas: la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Y créanme, la sorpresa fue mayúscula. Durante meses o incluso años, las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido el pan de cada día para sus seguidores. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable. Saltaba a la vista. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo invitaba a pensar que había algo más que una simple amistad, o una profesionalidad impecable. Y sí, hubo un tiempo en que esa relación se hizo pública. Los vimos juntos compartiendo momentos, viajes, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Las redes sociales se llenaron de fotografías y vídeos que confirmaban, para muchos, el amor que había surgido entre el carismático y apuesto Can y la talentosa y hermosa Demet. Los fans de la serie y de ellos como pareja celebraron esta unión, soñando con verlos juntos en futuros proyectos, quizás incluso en el altar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Y así fue. De repente, sin previo aviso, o quizás con señales sutiles que solo los más observadores pudieron captar, la noticia de su separación llegó. Y esa separación también generó un revuelo importante, con multitud de preguntas y pocos datos oficiales. Ahora, ¿qué sucedió el 16 de enero de 2026 para que la noticia fuera impactante y sorprendiera a todos? Aquí es donde entra la intriga, el misterio y, para muchos, la emoción. Los detalles que comenzaron a filtrarse, y que rápidamente se confirmaron, pintaban un escenario que nadie esperaba. Olvídense de reconciliaciones sencillas o de un nuevo noviazgo con otra persona. Lo que se reveló fue algo mucho más profundo, algo que cambió para siempre la percepción que teníamos sobre su vínculo y su futuro. La noticia principal, la que dejó a todos con la boca abierta, giraba en torno a un proyecto conjunto que iban a realizar, pero no de la forma que imaginábamos. No se trataba de una nueva serie turca, ni de una película romántica. Tampoco de un reencuentro casual en algún evento. Lo verdaderamente impactante fue la naturaleza de este proyecto y el papel que ambos jugarían en él. Se trataba de una iniciativa humanitaria a gran escala, un proyecto filantrópico con la firme intención de generar un impacto real y duradero en comunidades necesitadas. Sí, han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca, iban a unir fuerzas, pero no delante de las cámaras, sino detrás, trabajando mano a mano para una causa benéfica. La sorpresa radicaba en que este no era un anuncio de última hora, una colaboración puntual para una foto o un evento. Hablaban de un compromiso a largo plazo, de la creación de una fundación, de la puesta en marcha de programas concretos para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto en Turquía como en otros países. Lo que hizo que esta noticia fuera especialmente impactante fue la magnitud de la ambición y la seriedad con la que ambos abordaban esta nueva faceta de sus carreras. Durante años habíamos admirado su talento para la actuación, su carisma en pantalla, su estilo. Pero ahora se presentaban ante el mundo no solo como estrellas del entretenimiento, sino como personas con una profunda conciencia social, dispuestas a invertir tiempo, energía y recursos en hacer del mundo un lugar mejor. Las primeras informaciones apuntaban a que este proyecto llevaba gestándose en secreto durante meses. Can Yaman, conocido por su faceta solidaria y su implicación en diversas causas, habría tenido la idea inicial. Pero lo que lo hizo despegar fue la unión de Demet Özdemir, quien no solo se sumó con entusiasmo, sino que aportó su propia visión y un compromiso igualmente firme.
Se hablaba de que ambos estaban dedicando una parte significativa de su tiempo a la planificación, a la búsqueda de socios, a la definición de los objetivos y las áreas de actuación de su fundación. La fecha del 16 de enero de 2026 no fue la fecha de un anuncio formal y publicitado, sino la fecha en que algunos medios, con fuentes muy fiables, lograron acceder a información privilegiada y comenzaron a desvelar los detalles. La noticia se propagó como la pólvora, y las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Por un lado, una ola de admiración y respeto por la decisión de Kanye Demet. Muchos celebraron la madurez y el compromiso que demostraban, viendo en ellos un ejemplo a seguir. Por otro lado, también hubo un punto de incredulidad, quizás porque esperaban otro tipo de noticias relacionadas con su vida personal o profesional. Pero la realidad era esta: un giro de 180 grados en sus trayectorias enfocado en la ayuda humanitaria. ¿Qué detalles específicos se conocieron de este proyecto? Se mencionaba la creación de una organización sin ánimo de lucro llamada Yaman of the Mir Foundation, cuyo objetivo principal sería proporcionar acceso a educación de calidad, atención médica y apoyo psicosocial a niños y adolescentes en regiones desfavorecidas. Se hablaba de la colaboración con ONGs locales e internacionales, de la organización de eventos de recaudación de fondos y de la participación activa de Kanye Demet en visitas a las comunidades beneficiadas. La idea era que su fama y su alcance mediático sirvieran como plataforma para dar visibilidad a estas causas y para movilizar recursos. En lugar de competir por la atención de los medios con sus vidas personales, iban a utilizar esa atención para un propósito mayor. Esto para muchos fue lo más conmovedor y sorprendente. Ver cómo dos figuras que a menudo están en el centro de los flashes por sus romances o sus proyectos de entretenimiento, decidían redirigir esa energía hacia algo tan altruista. Las primeras declaraciones, aunque escasas, dejaban entrever la profundidad de su compromiso. Se rumoreaba que Khan había expresado en alguna conversación privada la importancia de devolver a la sociedad algo de lo mucho que han recibido, y que Demet compartía plenamente esa visión, sintiendo la responsabilidad de utilizar su plataforma para el bien. La noticia no implicaba que dejaran sus carreras artísticas, ni mucho menos. Se entendía que este proyecto sería una faceta adicional, pero muy importante de sus vidas, que complementarían sus actividades en el mundo del cine y la televisión. El 16 de enero de 2026 fue, en definitiva, el día en que Kanye Yaman y Demet of the Mir nos recordaron que las apariencias a veces engañan, y que detrás de las estrellas de cine, hay personas con un gran corazón y un deseo profundo de hacer una diferencia. La forma en que esta noticia se filtró, en lugar de ser un anuncio planificado, también añadió un toque de autenticidad y espontaneidad, como si el mundo se enterara de algo tan importante y valioso de una manera casi accidental, pero poderosa. Esta iniciativa también demostró una evolución en la forma en que las celebridades de la era moderna interactúan con su audiencia y con la sociedad. Ya no se trata solo de entretener, sino de inspirar, de educar y de movilizar. Y Kanye y Demet, con esta sorprendente noticia, se posicionaron en la vanguardia de este movimiento. Su legado, más allá de sus interpretaciones en pantalla, podría ser también el de haber utilizado su fama para un fin noble y duradero. Imaginemos el impacto que esto tendría. Jóvenes que antes solo veían en ellos a sus ídolos de la televisión, ahora los verían como referentes de solidaridad y compromiso social. Esto podría inspirar a una generación entera a pensar más allá de sí mismos, a buscar formas de contribuir al bienestar de los demás. Y volviendo a la sorpresa, ¿por qué fue tan impactante? Quizás porque la relación de Kanye y Demet siempre estuvo rodeada de un aura de romance y drama mediático. Los fans estaban acostumbrados a seguir sus idas y venidas sentimentales, a especular sobre su vida privada. Pero esta noticia vino a cambiar el guión por completo. De repente la atención se centró en un aspecto de sus vidas que iba mucho más allá de los titulares de romance. Era una historia de compromiso, de responsabilidad social, de un impacto positivo en el mundo. Además, la forma en que esta noticia se difundió, sin un anuncio oficial previo, hizo que pareciera más genuina, menos calculada. Como si el proyecto cobrara vida propia y el mundo simplemente tuviera la suerte de enterarse de su existencia. Esto le añadió un componente de emoción y descubrimiento que resonó fuertemente con la audiencia. En resumen, el 16 de enero de 2026, Kanye Yaman y Demet of the Mir nos sorprendieron a todos al revelar su ambicioso proyecto humanitario. Lejos de los titulares habituales sobre su vida personal, anunciaron la creación de una fundación y el lanzamiento de programas para ayudar a niños y jóvenes necesitados.
Esta noticia no solo demostró su compromiso con causas sociales, sino que también marcó un nuevo rumbo en sus carreras, utilizando su fama para generar un impacto positivo y duradero. Fue un recordatorio poderoso de que las celebridades pueden ser también agentes de cambio. Y así concluye este capítulo de noticias impactantes que nos trae el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo dos de nuestras estrellas favoritas han decidido enfocar su energía y su influencia en algo mucho más grande que ellos mismos. Es una historia que sin duda nos invita a la reflexión y a la admiración. ¿Qué opinan ustedes sobre esta increíble noticia? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leer sus puntos de vista y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y los análisis más completos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.